Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este, a este cuarto Congreso Internacional de la Voz en la Escena Artística que se desarrolla de manera híbrida, teniendo su sede presencial en la Universidad Veracruzana con el apoyo de la Facultad de Teatro, del SECDA, de la Facultad de Música y de la Casa del Lago. Los objetivos de este congreso es visibilizar los estudios, creaciones, teorías y prácticas de la voz en sus manifestaciones escénicas, generando un espacio de reflexión y puesta en común con diferentes colegas universitarios o escuelas profesionales de las artes escénicas interesados e interesadas en la voz humana como medio de expresión artística. Este congreso es una iniciativa de la Red de Investicreación Artística que agrupa a docentes e investicreadores universitarios que pugnan, y lo demuestran en la práctica creativa, por el reconocimiento institucional de la creación artística como investigación, cuya valoración establece paradigmas distintos a la investigación cientifientrista. En esta tarea, los colegas de las artes escénicas que integran la red han sido una pieza fundamental, de tal manera que en este contexto se ha creado la Compañía Nacional de Teatro Universitario, siendo ellos en gran medida quienes articulan las distintas actividades de la red. Y en este día es importante mencionar que este congreso cuenta con el apoyo y el respaldo del Centro Cultural Hangar y el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, y la Red Iberoamericana de Investicreadores de Voz Artística. Y bueno, agradecemos su presencia en esta sala virtual y me presento, soy la maestra Zurida Yugalde, que representa al Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, y también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta tarde, pues me es grato presentar la mesa que lleva por nombre La voz de la universidad a la sociedad, que es presentada por docentes de la Universidad de las Artes de Yucatán. Y que también agradecemos la organización y la gestión de la maestra Analí Gómez. Y bueno, les damos la bienvenida, maestras. Gracias por su participación en esta tarde. Y voy a hacer una breve presentación de nuestras ponentes. Quien iniciará esta mesa de diálogo será la maestra Rosana Chin con, con el tema La voz como herramienta musicoterapéutica para la liberación emocional. Después seguirá la maestra Analí Gómez Pérez con el tema de La voz desde la raíz. Continúa la maestra Sofía León con el tema Vociferaciones en la creación artística y posteriormente viene Gabriela Jiménez con preguntas a la pedagogía vocal. Y bueno, vamos a dar paso y la bienvenida a la maestra Rosana Chin de la Universidad de las Artes de Yucatán. Ella tiene una maestría y certificación en musicoterapia y su universidad, bueno, como ya lo dijimos de procedencia, es la Universidad de las Artes de Yucatán. Es maestra de técnica vocal en el Diplomado de Artes Escénicas de la UNAI. Bienvenida, maestra, y adelante, te dejamos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes a todos. Esta es una ponencia de trabajar la voz como una herramienta en la musicoterapia para la liberación emocional. Y me gustaría comenzar un momento que todos los que están, bueno, aquí y también los que están del otro lado, que se pongan en una posición cómoda, después a veces de tener un día muy cansado, podemos empezar con una respiración profunda. Cierren sus ojos, respiren. Inhalen, exhalen. Y ahora imaginen su voz. ¿Cómo visualizan o cómo está su voz hoy en día? Observen cómo sin emitir un sonido
ya generamos una emoción. Hoy quiero hablarles de la voz como una herramienta terapéutica, algo que a veces todos tenemos voz, y cómo a veces no la utilizamos para un medio terapéutico. Voy a pasar aquí la diapositiva. Vivimos en una cultura donde aprendemos, ¿no?, a contener lo que sentimos, pero no necesariamente a liberar esta voz mediante la música, que es mi especialidad. Yo también soy soprano, me dedico al canto lírico y trabajando como maestra de canto, también como alumna, en la que fui alguna vez, me encontraba con estas pocas herramientas de la musicoterapia o las cuestiones también de técnica vocal, pero sin este vínculo con lo terapéutico. Y cómo también puede funcionar, en este caso para mí como cantante, como soprano, que tenemos que tener la voz muy libre porque tenemos que llegar a sonidos muy agudos y no utilizamos los que nos dedicamos al canto lírico, no utilizamos micrófonos, como muchos actores también. Entonces, esto de liberar la voz viene también de esta parte emocional que a veces nos limita para esta liberación de la voz. Y yo lo que quiero hacer, porque sé que no tenemos mucho tiempo, sé que nuestra intervención es muy breve, pero lo que quiero hacer aquí es compartir lo que yo hago ahora como docente en la Universidad de las Artes con los alumnos que están en el Diplomado de Artes Escénicas. Como contexto, pues, reprimimos emociones, ¿no?, al paso del tiempo. Aprendemos a controlar, pero no a liberar. Entonces, aquí lo que se trata de esta muy breve charla es crear conciencia a la audiencia de cómo podemos hacer esto, cómo podemos ponerlo en nuestra práctica como artistas que nos dedicamos a la voz y también como docentes, que para mí es algo fundamental. En mi trabajo, la música funciona como un coterapeuta. Entonces, yo lo que hago es utilizar la música como una herramienta la cual me facilita con los estudiantes, también en mi trabajo personal. Cómo la música puede funcionar para entrar a la psique. Entonces, aquí lo que les pongo es, pues primero tiene un efecto conector, contenedor y catalizador. Estas tres partes son muy importantes para trabajar para nosotros mismos o también para nuestros alumnos. La metodología que hago, y es en la que estoy haciendo mi certificación, es el método musicoterapéutico GIM, que es Guide Imaginary Music de Helen Bonney. Es una certificación en Estados Unidos, lo cual me permite a mí ser terapeuta o musicoterapeuta para poder trabajar con usuarios, o le decimos viajeros también, aquellos que se van a adentrar al mundo de la mente, al mundo de la psique, para poder encontrar, en este caso, la voz, porque se trabajan también otras cosas, pero me voy a enfocar, que es el tema, la voz. Entonces les voy a explicar un poquito cómo se aplica esta metodología de Helen Bonney. Lo primero que hacemos es hacer con los estudiantes un método se llama de inducción. Entonces yo les digo a los chicos, a mi grupo, que vamos a imaginarnos la voz. El trabajo va a ser qué nos vamos a encontrar en esa imaginación de la voz, en ese viaje que vamos a hacer con la voz. Los chicos ya saben que lo primordial, obviamente, es esa imagen de su voz de la infancia, la voz que recuerdan desde que son niños hasta la voz actual. Entonces va a ir pasando por muchas etapas la psique de cada uno. Posteriormente, continuamos con la inducción y yo lo que hago es utilizar el piano. No se necesita ser pianista porque no voy a tocar el piano como tal, pero sí voy a utilizar sonidos aislados del piano. Entonces yo lo que hago es utilizar cualquier sonido del piano, escojo uno, a veces una nota que no sea tan grave, donde el registro medio del piano, y sostengo con el pedal, que el pedal hace que la nota se pueda alargar. Y lo que hacen los estudiantes es empezar a sentir pues, el sonido que va a ir viajando por todo su cuerpo. Por supuesto, yo les doy la instrucción de que ese sonido va a entrar desde los pies, va a ser un recorrido por todo el cuerpo, que vayan sintiendo esas vibraciones del sonido, pasando por todo
todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza, llegar a la mandíbula, que también es en la voz algo que siempre muchos estudiantes tienen, esta parte muy contenida, y sirve como un masaje musical para la mandíbula, la lengua, las cuerdas vocales, que son muy pequeñas, y de ahí vamos bajando el sonido hasta llegar al pecho. Cuando llega al pecho, lo que hacemos es resonar, va a ir resonando la vibración y emitimos cualquier sonido. No tiene que ser el sonido, es muy importante esto, no tiene que ser la nota que yo estoy brindando, porque en los trabajos de musicoterapia nosotros no discriminamos el sonido, o aquí lo importante es utilizar la voz como un efecto terapéutico, no como algo que tiene que ser en un sentido musical propio, ¿no? Eso es muy importante también de aclararlo. El alumno tiene esa libertad de poder fonar y va a emitir ese sonido. Esto lo hago por 2 notas, o sea, lo vuelvo a repetir, y de ahí entonces empieza el viaje que va a hacer el estudiante. ¿Cómo se hace este viaje? Con un programa específico de música clásica. Sí es importante que sea la música clásica, y les explico por qué. La música clásica tiene en sus variantes y en sus estructuras armónicas y musicales esa complejidad que tiene la mente y pasa por muchos estados, ¿no? Desde los sonidos graves o agudos, las dinámicas, fuerte, bajo. Es un programa totalmente seleccionado para poder trabajar por medio de la psique. Entonces lo que va a hacer es entrar a los estados no ordinarios de conciencia. ¿A qué me refiero con no ordinarios? Bueno, lo digo, es un tema de psicología. Ordinarios es aquello que estamos viviendo hoy en día, o sea, las decisiones que estamos tomando ahora. Y lo no ordinario es como el inconsciente, como cuando soñamos, por decirlo así, es un estado no ordinario. Yo hago de guía, pues se llama el guía y el viajero, se utiliza más que paciente o usuario. Y yo lo que hago es guiar al alumno por esta parte de la psique. Entonces ellos van imaginando cómo es su voz, si les gusta o si a lo mejor no les gustaba y ahora sí, o al revés. Cada persona va a tener totalmente experiencias con su voz muy diferente de otras. Y en mi experiencia como cantante y ahora como docente, he visto los efectos positivos que tiene, o sea, hacer esta práctica, los efectos positivos que tiene, porque el mismo estudiante puede detectar mediante este viaje que hay algo ahí con la voz, y por eso a veces hay problemas de mandíbula, hay problemas de las cuerdas vocales, nódulos, hay tensión a la hora de fonar, porque a veces viene desde mucho atrás, a veces la relación con los padres, si sufrieron bullying en la escuela, si alguien les dijo que la voz sonaba feo o cállate. Todo eso puede afectar a un ser humano para poder fonar. Y claro, las personas que nos dedicamos a la voz se convierte en algo muy, muy evidente. Ya que aplicamos este viaje, este viaje sonoro dura aproximadamente 18 o 20 minutos, depende del programa que yo elijo. Normalmente es de 20, algo corto, porque hay programas de 40 minutos. Después de esto, ellos regresan, pero siguen en un estado no ordinario. Ellos siguen todavía vulnerables. Y entonces viene la parte más importante del viaje, bueno, una parte que culmina, y ahora les voy a mostrar los mandalas. Los mandalas es la parte fundamental del proyecto, porque de ahí ellos plasman lo que ellos visualizaron en su viaje hacia su voz. Y es muy interesante, aquí les estoy compartiendo, digo, de manera anónima, le ponen un título. Entonces, por ejemplo, uno le puso el águila libre, porque él quería liberar su voz, sentía que la voz estaba atrapada en algo que él no podía sacar. Entonces le quiso poner que quisiera que su voz fuera como un águila libre. ¿No? Aquí otra persona, una chica se puso ella como el camino, y muchos obstáculos que hacían que su voz no resonara, y muchas cosas de miedos que ella tenía por cosas que había vivido, y no podía ella liberar la voz. Aquí les voy a poner, por ejemplo, otro mandala, ¿no? Una persona que lo puso como contenido, con muchos picos. Entonces, todo esto, digo, de utilizar esta parte de la música como algo terapéutico, la voz, ellos pudieron descubrir
¿Cuál es el origen también a veces de no liberar la voz? ¿Cuál es el origen de tener el miedo a poder impactar a mucha audiencia o fonar de una manera muy libre? Entonces, como cantante, no solo es la técnica vocal, no solo es respirar correctamente, no solo es poner el diafragma en su lugar, hay algo más. Entonces, cuando yo puedo hacer este trabajo del gym, de Helen Bonney, es muy poderoso para los estudiantes poder llegar y que ellos mismos sean conscientes de dónde viene a veces la raíz de no poder liberar la voz. No sé cómo estamos de tiempo. Ya casi. Qué rápido. Es que, pero sí, bueno, les había puesto como una frase que digo que me gustó mucho, ¿no? Y bueno, primero, antes de terminar, que ya sé que el tiempo se ha acabado muy rápido, la voz en la musicoterapia, nosotros no discriminamos como tal, lo que hacemos es trabajar en la liberación, no importa si la voz es bonita o no, si la voz es afinada o no, lo utilizamos como un medio totalmente terapéutico, ¿no? Y bueno, acá la liberación emocional también, que es algo que es muy terapéutico, la voz a través del sonido, que eso es prácticamente lo que hago con esta práctica de Helen Bonny. Y bueno, realmente para finalizar, pues la voz es algo que nos conecta a nuestras emociones. Es importante ser conscientes a dónde nos lleva la voz, cómo se siente la voz. Y también como docentes, entenderla nos da la oportunidad de guiar correctamente, en el caso de las que somos maestras, a nuestros alumnos. Muchísimas gracias, creo que el tiempo se terminó y siguen mis compañeras. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosana. Y sí, qué importante generar esta conciencia, no solo desde el trabajo, de generar conciencia en el estudiante, sino desde nosotros como docentes, cómo generamos conciencia para guiar estos procesos. Muchas gracias. Y A vamos a dar ti, paso, gracias. gracias, maestra, vamos a dar paso a la maestra Analí Gómez Pérez. Ella tiene maestría en dirección escénica por la ENAD. Es profesora de tiempo completo y dirige la línea de voz hablada en la Universidad de las Artes de Yucatán, en la UNAY. Bienvenida, maestra Nalí, con el tema La voz desde la raíz. Adelante. Muchas gracias, maestra Suri. Me da mucho gusto estar en este Congreso Internacional de Voz y encontrarme pues con tantos y tantas colegas alrededor pues de la República Mexicana y del mundo. Bueno, eh, tiene mucho que ver lo que ha dicho mi compañera Rosana, lo que voy a decir ahora. Yo he preparado una ponencia, voy a leer, así que pues espero puedan acompañarme en esta reflexión que he hecho al respecto. El otro día una colega me envió una charla donde una foniatra hablaba de los cambios en la voz durante la menopausia y me puse a reflexionar sobre cómo sonaba mi voz hace 30 años atrás. Recuerdo que en la carrera de actuación mi maestra de educación de la voz hablada nos ponía a analizar nuestras voces, las grabábamos. Nos hablaba sobre los armónicos, el fundamental, ritmo orgánico, cierre vocal, etcétera. Algún tiempo conservé la grabación que había hecho para aquel ejercicio y luego de un tiempo la volví a escuchar, causándome extrañamiento. Lo que más me llamó la atención es que hablaba muy rápido, sin darme demasiadas pausas. Creo que fue una impresión sobre todo psicoemocional, porque pude notar que el tono de mi voz era medio, con armónicos en la cabeza, cierre vocal completo y cómo mis expresiones eran de una certeza contundente. Sufría de lo que algunos llaman exceso de juventud. Volviendo al asunto de los cambios en la voz a través de las distintas etapas de la vida. Como parte de mi desempeño actoral, he cantado en distintos proyectos escénicos y mi rango vocal había sido el de mezzosoprano. Pero años más tarde participé en un grupo coral femenino llamado Voces Claras de Yucatán. Y cuando la directora me hizo algunas pruebas para escuchar cuál era mi registro, inmediatamente me colocó con las contraltos. No lo podía creer. Hasta le aclaré que sí podía llegar a tonos más agudos, pero ella, conocedora de su trabajo, me dejó donde había considerado.
Realmente no se equivocó, pues el hecho de que pudiera alcanzar todavía ciertas notas, pude ver cómo mi voz se acomodaba mejor en los bajos. En el transcurrir del tiempo, la transformación ha sido tan gradual que solo hasta ahora puedo darme cuenta cómo se ha ido modificando mi estructura física y, por tanto, la vocal. Y cuando hablo de cambios me refiero a los que están a la vista, así como los fisiológicos. Las cuerdas vocales se reducen su elasticidad, se pierde la lubricación de las mismas, el registro baja. Por lo general, y aquí hablo desde mi experiencia, se pierde velocidad. Me he vuelto más lenta, pero he ganado precisión, o debería decir, la cordura para el qué y cómo decir. Si me comparo con un árbol, ahora puedo ver que este tiene raíces que se arraigan con más fuerza en la tierra. También tiene otras que se han formado en sus ramas y cuelgan en la superficie mostrando la vida, el paso del tiempo, la madurez. Así que hablar acerca de voz con arraigo, la voz desde la raíz, es quizás una reflexión ontológica que no pretende demostrar con hechos científicos cómo el desgaste del tiempo atraviesa el cuerpo, sino más bien una divagación sobre la experiencia vital que deja su huella en la voz y lo que decimos tanto en la vida como en el teatro. Según el Diccionario del Español de México, arraigado, que viene de arraigar o arraigarse, es un adjetivo que tiene raíces o se halla firmemente unido a algo. 2, que se ha establecido de forma permanente en algún lugar. 3, que es difícil de cambiar, extirpar o destruir. Que sufre o padece arraigo. En este caso me voy a quedar con la primera descripción que menciona que es algo que tiene raíces o se halla firmemente unido a algo. En la formación actoral, una de las primeras expectativas que se tienen es la de poder proyectar otros sobre permitir que la voz ocupe el espacio o expandir la voz en el espacio, como quiera que esto sea. Se entiende que lo que se espera es que se desarrolle el instrumento vocal para que se escuche y se adapte la intensidad del sonido a las dimensiones del lugar donde se va a trabajar. Para ello se realizan innumerables ejercicios que van desde el desarrollo de la propiocepción para conocer el cuerpo y su funcionamiento, aprender a respirar, tener una buena postura corporal que promueva un trabajo armónico entre el cuerpo, respiración y finalmente la voz. Sin embargo, es muy común que a pesar de que pueda llevarse un entrenamiento adecuado para tener un dominio sobre el instrumento, no se logre tener una buena ejecución actoralmente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al profesor de actuación reprochar al docente de voz que al estudiante no se le oye? Aquí hay que evaluar varios aspectos de orden técnico. El primero tendría que ser que al estar en un proceso de iniciación, los conocimientos y habilidades están aún siendo procesados. Asimismo, habría que hablar de si las instrucciones han sido dadas con claridad y si el estudiante las ha entendido tal y como el docente espera. Finalmente, si se ha realizado un análisis de un texto exhaustivo. Si a todo esto se responde afirmativamente, entonces la situación no es tan fácil de responder y es por esto que decidí hablar sobre la voz arraigada. Porque años atrás, para mí el asunto radicaba en machacar de manera rigurosa en la técnica respiratoria, la articulación de la palabra, en la lectura en voz alta y en estar atenta a los ensayos grupales para dar notas a los actores sobre su desempeño, cosa que está muy bien. Pero ya no basta, ya no me basta como artista y profesora. Ahora mi postura es llevar el trabajo más allá. Es decir, permitir que los jóvenes puedan encontrar su voz, esa que suena y hace vibrar su espacio vital, pero también aquella inacible, la cual podríamos decir que se reconoce cuando uno se hace consciente de sí mismo, de ese soy yo y mis circunstancias. Adéntrense, cito, abro cita, adéntrense en sí mismo. Escudriñe hasta descubrir el móvil que le impele a escribir. Averigüe si ese móvil extiende sus raíces en lo más hondo de su alma y procediendo a su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuere permitido escribir. Ante todo esto, pregúntese,
en la hora más callada de su noche. ¿Debo yo escribir? Vaya excavando y ahondando en busca de una respuesta profunda. Y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un sí debo, firme y sencillo, entonces, conforme a esta necesidad, erija el edificio de su vida. Este es un fragmento de Rilke, en su famoso libro Cartas a un joven poeta, donde en aquella primera epístola el escritor consagrado se dirige a un incipiente poeta que le ha dado a leer sus escritos, y en vista de la inquietud del joven por tener la aprobación externa, Rilke le aconseja mirar hacia adentro y con ello a cuestionarse sobre su vocación misma. Me parece que durante la formación artística el hacernos esta pregunta es de rigor. Y como de hecho sabemos, durante toda la vida va a salir a flote esta pregunta, porque alrededor de ello radica nuestro quehacer y cómo vamos a elaborar nuestro discurso, que no es otra cosa más que la voz interior haciéndose escuchar a través de cada creación. Pero, ¿cómo pretender que un joven a los 17 o 20 años de edad pueda hacerse semejante cuestionamiento? No es tarea fácil, mucho menos cómoda en ocasiones, porque revela el lugar desde donde se inicia el recorrido artístico. Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos que la etapa iniciática es un periodo de tiempo en el que hay que hacer una depuración de las ideas, hábitos y demás, etcétera, para que los futuros actores puedan tener un cuerpo, mente y emociones disponibles en un sentido de plasticidad, de adaptabilidad y de permeabilidad para el aprendizaje de todo lo que viene. En ello está implícita la voz que buscamos suene bien y de manera auténtica. Pero, ¿cómo sonar con autenticidad? Ya he mencionado la importancia de un entrenamiento riguroso para el dominio de la técnica. También se hace preciso el juego, el encuentro con el otro, y para ello un elemento fundamental es la escucha. Parar oreja. Escuchar con los ojos, sentir con el olfato, percibir con el contacto piel a piel, ver con una escucha atenta. Ya Carlos Lenkersdorf, en su momento, al convivir con el pueblo maya Tojolabal, comprendió que aprender a escuchar se compone de dos aspectos, el escuchar y el hablar, con un rigor manifiesto que implica, y como el mismo pueblo concibe, yo dije, tú escuchaste. Plantea una relación dialógica entre el yo y el otro, transformándola en un nosotros. Y no hay nada más desafiante para los incipientes actores que esto, pues por lo regular el ego predomina en las ganas de querer actuar y ser reconocidos. Entonces, aparece otro elemento en el ámbito de formación para desbloquear esa capacidad de escucha y ponerse en función del otro y no en ese egoísta lugar de uno mismo. El juego, como sabemos, es un elemento crucial durante toda la vida del quehacer teatral, así que en los inicios se plantea con un uso didáctico. Por un lado, permite desarrollar los conocimientos y habilidades físicas, corporales y emocionales. Por otro, conocer las reglas del ámbito escénico. Pero la que creo más importante es la de la libertad. ¿Qué cosa más importante que esto buscamos en los actores? La libertad de pensar, hacer, sentir y, por supuesto, donde va implícita la emisión de la voz. Abro cita. Entre las calificaciones que suelen aplicarse al juego mencionamos la tensión. Este elemento desempeña un papel especialmente importante. Tensión quiere decir incertidumbre, azar. En esta tensión se pone a prueba las dificultades del jugador, su fuerza corporal, su resistencia, su inventiva, su arrojo, su aguante y también sus fuerzas espirituales, porque en medio de su ardor para ganar el juego, tiene que mantenerse dentro de las reglas de los límites de lo permitido en él. Con esta cita de Huizinga, quiero decir que además de lo mencionado anteriormente, el juego supone el descubrimiento de lo inesperado. No forzamos, no le hacemos al psicólogo, y menos en los tiempos que corren. Es a través de diferentes dinámicas lúdicas que se va descubriendo a un nuevo ser que va encontrando esa voz en forma de sonido y esa otra que resuena en forma de deseo y discurso poético. No es que una clase de voz,
pueda darlo todo. Por supuesto que es un constructo generado a través del engranaje académico de acuerdo al plan de estudios propuesto por la instancia universitaria, en este caso la Universidad de las Artes de Yucatán, así como de todo lo que ocurre alrededor de la persona. Pero sí me parece que en la medida que el proceso vaya en simultáneo y además generando los canales de cruce, el estudiante va dando forma y sentido a su conocimiento. Y con ello, al qué, cómo y desde dónde decir. Ya lo decía Freire, la educación es un acto político y esto también implica que en nuestro quehacer esté presente el desenvolvimiento del pensamiento crítico. He visto pasar a muchas generaciones por el ámbito escolarizado para llegar a la actualidad y me continúa asombrando la transformación de seres humanos que llegan siendo casi adolescentes y con el pasar de tan solo 4 años su cuerpo y voz cambian. Hay otro tono muscular, otra presencia y modo de vincularse con el otro. Escucho las presentaciones de sus temas de investigación en los coloquios y puedo constatar que la voz del artista emerge y suena segura, con arraigo, pues ha aprendido a mirar hacia adentro, sin compararse con nadie. Ahora puedo afirmar con un rotundo sí que su ser se encuentra donde desea. Quisiera cerrar con una cita de Eve Russell, que me parece sintetiza lo que busco en el trabajo vocal actualmente. Dar la voz es darse abierta y enteramente, es reencontrar el cuerpo, las entrañas, la emoción y la verdad, fundamental en la búsqueda de la voz en expansión, la voz que restaura la identidad, el poder de comunicación, la proximidad, la autenticidad. La voz que recupera el instinto hospitalario, la capacidad de contener, de escuchar, de ejercer la alteridad. Una voz con la que iremos al encuentro de la emotividad, la confianza y la serenidad, que son los profundos soportes anímicos de este abordaje con el que aprenderemos a conocernos. Esto es de vital importancia, pues el teatro requiere seres humanos íntegros e integrales, con capacidades técnicas y una conciencia psicofísica disciplinada. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Anneli, por compartir esta evolución de la voz que me parece tan interesante, cómo la voz va evolucionando a partir de todas las distintas etapas de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro contexto y todo lo que nos va marcando, y que de pronto deja de ser solo un sonido, sino se convierte en la esencia, el alma, la energía. En fin, qué bonito. Muchas gracias por compartir. Gracias. Y vamos a dar ahora paso, cedemos la palabra a la maestra Sofía León. Ella es licenciada en teatro, directora escénica, performer vocal y docente de voz. Y ella nos presenta el tema de vociferaciones en la creación escénica. Bienvenida, maestra, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pensamos en la vociferación como estos sonidos desarticulados, el grito, el llanto, el aullido, el bramido. ¿Y qué tiene que ver esto con la creación escénica, particularmente con el teatro y con la estructura dramática que nos pone a los actores muchas veces muy ligados al texto, ¿no? Como muchas veces muy ligadas a la dramaturgia? Voy a comenzar a leer. Em, en el marco de esta celebración, me interesa proponer una reflexión sobre la voz como un campo de exploración dentro de los procesos de creación escénica y dentro de la formación universitaria en el ámbito actoral, que es el que me concierne. En muchos espacios actorales, en mi formación como actriz, desde hace 13 años que inicié a formarme, yo he notado una constante donde la atención se centra en la proyección, la dicción, el cuidado de la técnica, la salud vocal, y me parece que todo esto es elemental, es importante, es fundamental. Pero llegado a un punto, me parece que también es importante
observar la voz como un elemento por sí mismo dentro de la creación escénica que puede abrir puertas, que puede abrir caminos para desde ahí crear y que no necesariamente es la voz que se usa para decir el texto o para interpretar, sino para construir texturas, para construir ambientes, para construir narrativas que no necesariamente surgen de un ámbito racional, ¿no? Sino cómo desde estas texturas también se puede generar escena. Em, Aquí me pregunto, ¿qué espacio tiene la voz cuando no está al servicio del lenguaje? Entiéndase el lenguaje por la palabra hablada de un texto o el lenguaje también por la palabra cantada, ¿no? Como o la voz es para hablar bien o es para cantar bien. Pero, ¿qué ocurre con estas voces que no desean ser estéticas o que no desean ser aprobadas? Ya lo decía el señor Grotowski, hablaba de la voz como una extensión de la acción física. Hablaba de la voz como un impulso que emerge y decía que la voz no se reduce a la palabra, que la voz en sí misma ya es acción, ¿no? Que este sonido vocal antes de la palabra ya constituye la acción. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa entonces con la voz cuando no tiene algo que decir, sino simplemente suena? Porque si desplazamos ligeramente la mirada, la voz puede entenderse como otra cosa. Puede entenderse como vibración, materia, fenómeno físico que atraviesa el cuerpo y produce experiencias. Que al final de cuentas, cuando nos comunicamos, claro que está este canal comunicativo del lenguaje, pero siempre hay otros canales comunicativos. El tono, el timbre, el sonido, el cómo lo digo, el cómo mi cuerpo se mueve mientras lo digo y el cómo la otra persona lee, recibe, recodifica y entiende mi discurso. Como lo que quiero decir con esto es que la palabra no es lo único que comunica. La filósofa Adriana Cabarero plantea que la voz tiene una dimensión que excede el significado de las palabras. Dice, hay en ella una cualidad única, encarnada, que no puede separarse del cuerpo que la emite. Es decir, la voz no es solo lo que dice, sino el hecho mismo de que alguien está sonando. O sea, repito, la vibración del cuerpo. Desde ahí, la voz no inicia en la palabra, empieza en el sonido, en la vocalidad y se extiende a la vociferación. Y en este punto es donde me interesa situar la idea de la experimentación vocal como una práctica que puede ocupar un lugar central dentro de los procesos de creación escénica. Porque muchas veces cuando entramos en el laboratorio de creación, al menos yo constantemente trabajo en laboratorios de investigación, creación para crear escena, muchas veces lo abordamos desde el cuerpo, ¿no? Es como vamos a juntarnos y vamos a hacer un ejercicio de contact y a ver qué sale. O vamos a leer un texto y a ver qué nos gusta. O vamos a ponernos a buscar notas periodísticas y a buscar en la biografía y ver con qué queremos trabajar. Pero, ¿cuántas veces decimos, vamos a ponernos a sonar y a ver qué sale? Y a ver desde dónde podemos construir desde aquí. Creo que me ha tocado pocas veces. En mi práctica personal es un eje que tengo en mi creación escénica, como una parte muy principal de cuando yo abro el laboratorio con mi laboratorio reverberante, es justo partir del sonido, de la reverberación y de cómo estos sonidos comienzan a generar sentido en aquello que quiero crear. Em, el director Antonin Artaud, en su Teatro de la Crueldad, proponía un teatro donde la palabra perdiera su centralidad y donde el sonido, el grito, la vibración tuvieran una potencia directa
sobre el espectador, más allá de la comprensión racional. En este sentido, la voz como sonido ya se convierte en acción. Y yo sé que hay toda un área de exploración acerca del performance vocal y sus posibilidades sonoras y y sus amplificaciones, pero planteándolo desde la creación escénica, teatral, actoral, me parece un área rica a explorar. Y pensando todo esto y llevándolo al área docente en la universidad, para mí ha sido muy importante dentro de mi práctica docente invitar a los estudiantes a que en cada encuentro, en cada sesión que tenemos, ellas están entrando en un laboratorio que es suyo. Es un área de laboratorio donde tienen 1 hora y media, 2 horas para investigarse a sí mismas, para explorarse y para dentro de esa investigación no solo entender estos juegos vocales y estas exploraciones como el calentamiento o como la desinhibición, sino cómo comienzas a encontrar tu catálogo personal de sonidos, cómo comienzas a articular un catálogo sonoro que comienza a generar tu propio lenguaje y cómo puedes después incluirlo en tu práctica escénica, ¿no? Es algo como a lo que he estado invitando constantemente a mis estudiantes y que me parece muy loco y muy interesante ver cómo les pasa algo muy similar a lo que me pasó a mí, que fue como venir de una escuela muy estructurada, donde lo más importante es que se me entienda lo que estoy diciendo, y de repente encontrarme con espacios como el que en 2022 conocí, que fue la alquimia vocal de Sarmen Almond, y entender que hay todo un otro mundo de uso vocal y de sonidos donde hay mucha técnica, hay mucha preparación, pero también hay como un enorme salto al vacío donde la voz encuentra otras plasticidades y que creo que es un área muy rica de explorar y muy interesante de entender y aplicar tanto en la docencia como en la práctica profesional, porque creo que en algún punto les estudiantes, lo que me ha pasado con ellos es que cuando justo entramos en este salto al vacío, aparece un no sé qué hacer, ¿no? Un no tengo idea de cómo saltar y creo que aplicándolo más constantemente podríamos como jugar en ambas partes, ¿no? No es que una cosa quite la otra, sino tener por un lado esta voz estructurada que nos funciona muy bien para ciertas áreas y también entender que hay un sinfín de puertas donde podamos utilizar nuestra voz de forma creativa, poética, estética y que nos abre nuevos horizontes. Y ya, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sofía. Pues sí, es necesario reflexionar justamente esto que habla sobre la estética, qué es la estética en la voz, ¿no? Desde dónde, qué es, por qué, quién la dictó, cómo y por qué, porque una voz es bella, porque otra no. Sí, qué Sí, bonito. Muchas gracias, muchas maestra. gracias. Bien, y bueno, vamos a dar paso para hacer este cierre a la maestra. Ay, denme un segundo porque estoy aquí abriendo estoy abriendo su semblanza. Em, la maestra Gaby Jiménez. Ella es licenciada en la Universidad de las Artes de Yucatán y su tema o el tema que va a abordar es preguntas a la pedagogía vocal. Bienvenida, maestra Gaby, y es todo tuya, el micrófono y la cámara. Gracias. Bueno, pues ya después de estos 45 minutos de estar escuchando aquí a mis compañeras, maestras también,
Yo voy a empezar y voy a decir que qué manera de celebrar la voz en este Día Internacional de la Voz, sino es siendo honesta y vulnerable. Entonces, yo soy muy nueva en la docencia y específicamente en la docencia de la voz, en la docencia oficial. Soy maestra ahora en la Universidad de las Artes de Yucatán, pero es mi primer semestre. Entonces, yo dije, cuando me invitaron a participar en esto, yo dije, yo no tengo nada que decir en una ponencia, si apenas estoy empezando, pero justamente pensando en que esto se llama de la universidad a la sociedad, dije, ok, no quiero pararme a decir que tengo alguna certeza, pero definitivamente tengo muchas preguntas. Y me gusta que mi práctica esté ahora enfocándose en esas preguntas, porque las respuestas, porque no tenemos prisa de encontrarlas. Y sé que las respuestas van a ir apareciéndose poco a poco en la experiencia. Y ahorita me siento como muy emocionada porque, insisto, escuchar estos 45 minutos de sus voces. Dije, todo eso estaba en mis preguntas, ya me lo respondí. No es cierto. No, pero sí, me gusta saber que hay un mismo lenguaje, hay una misma cosa que vibra en los corazones de todos los que nos acercamos a la voz con tanta pasión y con tanto anhelo. Y creo que yo he tenido muy buenos maestros, he tenido muy buenas oportunidades para encontrarme, para entender mi voz y mi cuerpo y cómo la habito para la escena. Pero entonces cuando me paré frente al grupo por primera vez y tuve que contestar a la pregunta de alguien, pero es que ¿cómo hago eso? Entonces, yo lo entiendo muy bien, pero ¿cómo traduzco eso que mi cuerpo entiende para compartírselo a alguien más? ¿No? Ya no es una cosa de no es simplemente tener la información, tener algo que compartir, sino es cómo se comparte, cómo hago que el otro atraviese este proceso, este eterno proceso de trabajo, ¿no? Como actores que realmente creo que nunca terminamos de aprender. Así como escuchamos, ¿no? De cómo a lo largo de nuestra vida nuestra voz va cambiando. Entonces, ¿cómo hago que ellos se adentren en este laboratorio que es la clase de hora y media y puedan también hacerse estas preguntas y puedan entonces lo que yo tengo lo puedan entender desde su cuerpo? Me pregunto, ¿enseñar o acompañar durante el autoaprendizaje? Porque al final creo que los que más sabemos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Entonces me gusta cuestionarme cuál es ese estado en el que quiero que los estudiantes se encuentren durante las sesiones, ¿no? ¿Cuál es ese estado físico? ¿Cuál es ese estado mental, emocional? Y sobre todo, ¿cómo lo genero constantemente cuando estamos hablando de una cuestión universitaria? Porque qué padrísimo es cuando pudiste irte al gimnasio vocal, cuando pudiste pagar ese curso de 3 días con 16 personas que no vas a volver a ver en tu vida y un maestro que lo trajeron de otro país. Y dices, wow, cuánta emoción, cuánta fiesta, cuánto ímpetu por estar acá. Pero cuando es una cosa que es todos los días, más de 6 horas, durante 4 años, las mismas personas, entramos a algo que pues da rienda suelta al conflicto, ¿no? A tener que tener la tolerancia como bien activada, la empatía, porque uno se cansa y la vida pesa y la vida está, y tampoco podemos vivir en esta utopía de creer que todos los días vamos a sentirnos de maravilla para dar lo mejor de nosotros en una clase, ¿no? Entonces, ¿cuál es este estado físico, mental y emocional que quiero generar? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Pienso mucho en Chekhov
que habla de generar la inspiración en lugar de esperar a que llegue como si fuera un acto de magia. También Chekhov habla mucho de la imaginación y Linklater también insiste muchísimo en la imaginación. Recuerdo en mi primera clase que un estudiante me dijo, es que a mí me choca la clase de voz porque siempre hacemos los mismos ejercicios y me aburre. Y yo le dije, pues vas a seguir haciendo los mismos. Probablemente va a seguir siendo lo mismo, pero la manera en la que habitamos estos ejercicios es lo importante. Y Linklater insiste muchísimo en su libro que tenemos que tenemos que utilizar la imaginación, porque si solamente hacemos el ejercicio por hacer, como si fuera ir al gimnasio, pues sí, tal vez habrá alguna modificación o algún resultado, pero no el que estamos buscando como actores, como intérpretes, porque como intérpretes tenemos que comprometer muchísimo más de nosotros. ¿Qué? ¿Qué más tenemos que comprometer de nosotros? ¿Qué fibras profundas podemos tocar cuando trabajamos con la voz? Porque la voz nos conecta, como escuchamos ahorita con la musicoterapia, la voz nos conecta con lo más, nuestra historia, nuestros traumas, nuestros dolores, nuestros miedos. Creo que es de las cosas en donde menos podemos mentirle a los otros, ¿no? Cuando se te hace este nudito en la garganta, cuando se te quiebra la voz y te delata que en realidad quieres irte a llorar, está muy, muy, muy arraigada a nuestro verdadero ser y entonces, ¿qué tanto podemos tocar al momento de abordar la voz para la escena? Y también me pregunto, ¿qué tanto me involucro sin perderme en el proceso? Yo como estudiante y yo como docente también, ¿no? ¿Cómo cuido a los demás en este eterno proceso y cómo me cuido a mí también en esta práctica? Y cómo la ternura puede ser esa herramienta para acercarnos a los otros. Y que la ternura no como algo, la ternura también transgrede, la ternura también es revolucionaria y también es contundente y no simplemente es la ternura como pensar de suavizar todo y permitir todo y aceptar todo, sino al contrario, ¿no? Como desde la ternura acepto el compromiso de estar aquí presente y disponerme a investigarme, a soltarme, a hablar de esos bloqueos y tratar de liberarlos. Y estas son un poquito de las preguntas que tengo ahorita y para pedirles la última para poder concluir y abrirlas aquí con el resto de las maestras, con Suri y también con cualquier persona que nos esté escuchando para pues seguir con este diálogo sobre la voz. Muchas gracias, maestra Gaby. Y bueno, me parece realmente relevante estas preguntas porque creo que todas nos las hemos hecho al iniciar, ¿no? Que siempre como que no sabes hacia dónde vas. Y sí, padrísimo, yo ya lo entendí en mí, pero ¿y ahora? ¿Cómo lo hago? Y me gustaría justo abrir esta charla que tiene mucho que ver con todo lo que ustedes compartieron y que me lleva a reflexionar la responsabilidad de ser docente de voz, ¿no? Que de pronto no es estás trabajando con seres humanos y con seres humanos que tienen una voz que proviene de una historia de vida, que proviene de ciertas emociones y de ciertas heridas y que proviene de un montón de bloqueos y de tensiones. Y entonces la gran responsabilidad que tenemos como docentes para poder guiar procesos de voz. Y entonces me gustaría justo que charláramos sobre esto que ustedes proponen. Pues, ¿quién? Pues tú. Que hablemos acerca de La responsabilidad. la responsabilidad que implica ser docente de voz. Ay, Dios mío. Pues sí, sí es una responsabilidad. Simplemente el hecho de llevar el rol como docente. Y hablando precisamente de las distintas etapas
de la voz, también creo que hay distintas etapas de ser docente. Pienso que, y hablaré desde mi experiencia, así que esto es en primera persona, no voy a generalizar, pero creo que sí, en un principio me sostenía mucho en lo técnico, y quizás un poco en la impostura. Es decir, así es, y porque lo digo yo, que soy la conocedora, ¿no? Creo que dentro de los paradigmas vocales, bueno, no, mentira, dentro de los paradigmas de la educación hemos pasado, digamos, en la pedagogía teatral, mucho desde el conductismo a unas, digamos, modelos educativos evidentemente más humanistas, socioconstructivistas, donde no solamente el docente, ya no, jamás ya no, es el que lo sabe todo, ¿no? Sino que ahora precisamente en esta ahora llamada horizontalidad en la educación, pues hay un aprendizaje dialéctico, ¿no? Entonces, por eso también en este texto que he leído menciono a Carlos Lenkersdorf con todo esto que aprendió con la comunidad, con el pueblo maya Tojolabal, porque hay una conciencia de comunidad desde el nosotros, ¿no? Y eso es lo que me gusta y pretendo más como docente de voz. Eh, Pienso que es la única manera de que el estudiante va a tener esa libertad para sonar, independientemente del método, de la técnica que se quiera. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Ustedes que además me encantan mis colegas porque, bueno, pues sí, nos conocemos en el aula también, ¿no? Sí. Sí. Pues yo aportar a lo que dice Annalí, tengo manos. Pues creo que justo para mí, por eso plantear el aula, plantear la clase como un espacio de laboratorio, de experimentación, relaja un poco las cosas. O sea, y no un relajar de soltar, sino un abrir una libertad para entender que cada quien tiene un proceso muy personal, muy propio, que yo estoy como observadora, como acompañante, como estimuladora y facilitadora de experiencias, pero que quien entra al laboratorio va con su voluntad, va con su historia, con su cuerpo y va también con sus limitantes, ¿no? Y que en ese sentido, cada quien llegará al lugar donde su propia experiencia le vaya a llevar y que está bien. Y para mí es complicado esto, pensándolo dentro de una estructura de la universidad, porque te piden números, te piden muestras, te piden como llegar a un lugar, pero también creo que se vale jugar con esos números y entender que el número es una cosa, pero que el número jamás, a mi parecer, jamás va a reflejar el proceso de quien estoy acompañando. Como el número para mí el número es un trámite, sinceramente. Y fuera de eso, el proceso que yo estoy observando y acompañando es algo completamente vivo y orgánico que merece, pues, como decía Gaby, toda, y estoy de acuerdo, la ternura, ¿no? El acompañamiento tierno y cuidado de mi parte, que soy quien está un poco afuera de la experiencia y puede mirar y observar y acompañar. Así es. Y nada más para como cerrar, o bueno, decir que justo esto de, sí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Como trabajar con la voz de alguien más, pero el hecho de que estemos en una institución, en que estemos en una universidad, lo hace todavía muchísimo más complicado porque ya, o sea, ya no es solamente lo que generas en cuanto a la persona, sino también todo lo que implica que esa persona está estudiando, ¿no? Desde su derecho de aprendizaje, de educación, y que ese número que nosotros tenemos que poner le va a afectar a lo largo de su carrera. O sea, como todas estas cosas que complejizan todavía más
lo complicado que es hablar de educar la voz. Ujú. Sí, que de pronto un número, híjoles, que es un tema para discutir y debatir tal vez, pero cómo un número podría evaluar un proceso como la voz, ¿no? En fin. A mí me gustaría, digo, puntualizar algo. Yo sé que, bueno, mis compañeras son actrices, ¿no? Y bueno, yo tengo una formación de cantante, realmente mi formación fue en artes musicales y para mí ha sido como muy, muy interesante ver cómo esta parte, meterme al área de teatro y ver cómo es la voz desde otro punto de vista para mí y también lo comparto porque mi formación fue muy rígida, porque la técnica vocal para los cantantes que nos formamos en la ópera es muy, muy, muy estricta. Entonces, a mí en lo personal no me funcionó, era muy frustrante de repente tener que llegar a notas muy agudas y no tener un proceso claro de cómo hacerlo. Solamente era la técnica nada más, la única que yo tenía, en la que yo tenía que trabajar. Pero cuando yo empecé, de hecho, en mi formación en el CU Voz, con la técnica del Linklater, que fue donde empecé a indagar un poco más en esa liberación de la voz, ahí es donde vi que dije, hay algo más para liberar. No es solo la técnica, no es solo el porque mis profesores de canto era, tienes que llegar al si bemol, o sea, no sé, pero mañana tienes que llegar al si bemol, y yo no sé cómo hacerlo. Digo, es una nota muy aguda. Entonces, ¿cómo logro ese proceso? Obviamente cuando empecé mis estudios en la musicoterapia, complementé y ahora sí que constaté que dije, esto funciona porque la música tiene un efecto como dije en la ponencia, de coterapeuta. O sea, rescata, el alumno se siente cómodo, puede fonar sin decir, oye, la voz no está en una nota o no lo estás haciendo bien, pero hay algo más. Entonces, es importante la técnica, sí, porque mis alumnos yo siempre les doy la técnica como los recibimos los cantantes de ópera, pero sin esa rigidez de decir, es solo eso. Hay algo más, hay una parte de psique, hay una parte de la mente, hay una parte de conciencia, porque cómo te estás percibiendo la voz o por qué hay un bloqueo con esa parte de liberar. Cuando eres consciente y cuando descubres la raíz del problema, es donde entonces uno empieza a hacer ese trabajo musicoterapéutico para ponerlo a favor de liberar la voz. Entonces, todo un equilibrio. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo también. No, al contrario a ustedes, muchas gracias. Y creo que yo siempre pienso que un encuentro de voz, un congreso de voz, nunca es suficiente para terminar de reflexionar sobre todo esto, porque además lo maravilloso de poder compartir con colegas pues, del mundo en general es cómo cada uno vamos descubriendo en nuestras pedagogías, vamos descubriendo nuevos caminos, nuevos retos, porque eso, ¿no? Trabajamos con seres humanos que tienen historias distintas o contextos distintos. Y esto, así como lo decía Nali, va marcando de pronto como esta evolución de nuestra voz, nuestro crecimiento como docentes, como estudiantes, y este acompañamiento que estoy completamente de acuerdo, no es como una clase de exigencia a donde tienes que llegar a un punto, sino más bien cómo vas explorando para descubrir una evolución en ti, una evolución personal. Entonces, está muy lindo todas estas reflexiones. Em, y bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo ya para ir cerrando, algo que quieran compartir. Bueno, yo lo único que quiero es agradecer este espacio. Sí me parece importantísimo que visibilicemos el uso y el cuidado de nuestra voz, la que suena y la que resuena aquí adentro y se hace escuchar pues a través de este instrumento tan maravilloso. Yo creo que tiene que ir acompañada, la voz de la voz. Sí, Muchas gracias. Gracias, Suri. gracias a ti. Además, digo, aquí como chisme y dentro de, pero Analí fue mi primera maestra de voz. Hace algunos, no quiero decir cuántos años, porque, Tú fuiste una de las que me estrenó como maestra de voz. ¡ay, qué maravilla! Sí, sí, siempre lo tengo presente. Fuiste mi primera maestra de voz
Y pues eso, o sea, cómo de pronto el mundo se abre a otras posibilidades y que yo siempre digo, o sea, descubrir nuevas metodologías durante el camino está padrísimo porque entonces eh, aportas herramientas a tus estudiantes como de qué les sirve a cada uno, ¿no? Y a mí, yo digo, te tuve maestra, estabas empezando, pero pues claro, todo lo que ha pasado en estos años y cómo hemos evolucionado y sería muy interesante, ¿no? Volver como a compartir este espacio del aula. Qué maravilla. Creo que como unos 22, 23 años han pasado ya. Un ratote, creo que era por allá de 2003, 2002. 2003. Sí, sí, sí. ¡Wow! Bueno, un rato. Gracias, maestra. Maestros, ¿alguien más quiere cerrar con alguna reflexión, algo más? Yo, solo chisme, yo te tuve de maestra en un diplomado en línea con su voz en la Ah, pandemia. claro, esos diplomados pandemia que de pronto me Mm, saludan en la calle y ya no me acuerdo. Sí, Claro, claro. Solo claro. recuerdo cuadritos. Pero bueno, ese era chisme. No, pero lo que quiero compartir es como pues que también me emociona mucho saber que aquí estamos desde la península de Yucatán, desde el sureste de México, resonando con nuestras voces, colectivizando. Para mí siempre es algo muy interesante que muchas veces somos mujeres quienes estamos muy cercanas a la voz y estoy muy contenta de estar aquí con mis colegas en la universidad y pues aguanta el sur. Aquí estamos. Gracias. Y ya, ahora sí ya, es todo. Muchas También gracias. qué maravilla que el mundo de la voz en México es pequeño y de pronto todos tenemos alguna conexión, ¿no? Por alguna razón. Qué bonito. Sí, sí, muchas gracias. Saludos. Espérame tantito. ¿Podrá Un haber minuto. algún ejemplo creativo de vociferaciones, algún fragmentito de alguna obra? A mí me resulta muy, muy interesante ver una pequeñita, a lo mejor como escenita creativa a partir de las vociferaciones. ¿Puedes improvisar algo? Pues, o sea, creo que para mí una referencia muy clara de la vociferación es el trabajo que hace Sarmen Almond con la alquimia vocal y con todo su performance vocal que hace. Sí, Meredith Monk me parece que también es otro gran referente acerca de todas estas vociferaciones, todo lo que hace el Panteatro Royhart, bueno, evidentemente el mismo Royhart, y pues yo creo que, bueno, a nivel popular, muchísimos cantantes de El rock, Cardanche está también. bueno, el canto Cardenche. Cardenche es otro gran ejemplo de estas voces no estéticas o no bellas de la manera tradicional, ¿no? Sino que hablan desde unas profundidades impresionantes del alma. Yo creo que por ahí tenemos esos grandes ejemplos. Si alguien no conociera este canto, acérquese a YouTube, en el mismo Spotify. Hay muchos ejemplos de mujeres cardenches, hombres cardenches que, bueno, hacen un trabajo impresionante y este maestro Juan Pablo Villa es quien, bueno, es un gran promotor de este canto. Sí, Sí, también en Spotify está las voces, como esta recuperación de audios de Alfred Bolson, donde usa la polifonía y está padrísimo. También sí hay posibilidad ahí de buscarlo en Spotify, está. sí, 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 sí. Bueno, creo que, no sé, alguien más, antes ya porque tenemos que ir cerrando. Sí, no, pues Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. gracias. Creo que por nuestra parte estamos satisfechas. Hemos bueno, dicho. yo también me siento muy satisfecha y contenta de haber podido acompañarles y poder haber sido parte de esta mesa que me parece sumamente interesante, sobre todo para quienes nos dedicamos a la pedagogía vocal. Entonces, yo siempre digo, a mí me encanta esto y me quedo siempre con ganas de poder seguir compartiendo y compartiendo y poder decir, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo llevas esto? Y compartir, ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar porque el tiempo se nos termina. Y bueno, pues agradecemos mucho a los participantes, en este caso a las participantes de esta mesa, y pues también a las y los organizadores que hacen posible
este congreso y les invitamos, para quienes están siguiendo esta transmisión en línea, les invitamos, la siguiente actividad será a las 19 horas, horario de México, y será la presentación del libro en el auditorio de la Facultad de Música de la UB, el libro de La Voz Integrada de Pablo Buniac. No sé si habrá transmisión en línea de este evento, doctor, no sé si pudieras ayudarme, o solamente Sí, habrá transmisión, ¿eh? Perfecto. Entonces a las 7, a las 19 horas, 7 de la noche, estará transmitiéndose esta presentación del libro para quien guste conectarse y seguir la transmisión. Pues muchas gracias y bueno, sobre todo, pues en el día de hoy que celebramos el Día Mundial de la Voz, yo quisiera invitarles siempre a quienes nos están escuchando a reflexionar sobre nuestra voz como una herramienta única, indispensable y que no se cambia o no podemos hacer una transfusión de voz, ¿no? De pronto como hacer una donación de voz. Entonces hay que cuidar nuestra voz. Cuidemos nuestra voz, juguemos con nuestra voz y bueno, pues que tengan muy buena tarde. Gracias, maestras. Gracias, doctor. Gracias. Buena tarde.